regreso aquí con toda la energía renovada y limpia para seguir aquí abordando los distintos temas que tanto les importan a ustedes y sobre todo el que estamos en la previa de Navidad, Rodri. Exactamente. Porque tú sabes que nos sentamos con la cola mono, con el pan de Pascua. Acá no hay Grinch. Eso es lo importante. No, aquí no puede tenemos que haya el Grinch. uno por ahí, pero no lo... Uno nunca se sabe, expresa no todavía. sabemos, no Claro. sabemos. Pero para evitar esta enfermedad que nos puede dar por el consumo excesivo de azúcar, estamos aquí con la doctora Maite Salgueiro. Salgueiro. Ella es médico internista, ¿cierto? Del CEFAM Padre Orellana, ¿no? Exactamente, del municipio de Santiago. Y hoy día nos viene a hablar del pie diabético, porque tú lo introdujiste de buena manera. Hay una alta tasa de diabetes, el pie diabético, una evolución, entiendo yo, de esta enfermedad ya más compleja. Y que nadie quiere llegar a eso, evidentemente, pero profundicemos un poco en la materia. Eso, para evitar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Primero agradecerles por la invitación y por darnos un espacio en su programa para educar a la gente, que es lo más importante. Claro que sí. Oiga, ya. Primero, sabemos que la diabetes tiene etapas. Etapas, sí. Claro, tenemos nosotros un compañero, Daniel Estingo, que tiene prediabetes. Mi papá también tiene diabetes. Exacto. Y perfecto. tenemos otros casos donde ya le evolucionó a una diabetes con insulinodependencia. Perfecto. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo son los primeros síntomas? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Perfecto. Yo creo que antes de entrar un poquito en profundidad, yo creo que es súper importante definir qué es la diabetes, ya que a veces no es tan sencillo. Pero en términos como simples, para que la población logre comprender de mejor manera, la diabetes es una condición en la cual el azúcar en la sangre está más alto de lo que debería, ¿ya? Ya. Y esto se produce en general porque la insulina, que es una hormona que se viene del ocupa... páncreas, ¿no? Exactamente, es una hormona que se produce en el páncreas. Más específicamente hay unas células especializadas que se llaman células beta pancreáticas, que son las que secretan esta insulina. Entonces, en la diabetes lo que pasa puede ser dos cosas. Puede ser que la insulina o bien no se secrete en forma adecuada en el páncreas, no existe insulina, o que la produzca pero que no esté actuando de forma adecuada a nivel periférico. No se metabolice bien. Exactamente. Ya. Partiendo por ahí, en el fondo, hay varios tipos de diabetes, Sí. ya que también es importante como definir, que la población en general nos toca ver en los pacientes que tienen un poquito de confusión al respecto. Y la realidad es que, bueno, hay muchos tipos, pero los más importantes, los más frecuentes son tres, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, que es lo que habitualmente vemos. La diabetes tipo 1 en general se manifiesta en pacientes jóvenes, niños, preadolescentes, pero igual hay un nicho de pacientes que se le puede manifestar ya en una edad más avanzada en el fondo, ¿ya? Y este tipo de diabetes se produce porque el mismo cuerpo ataca las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, entonces el páncreas deja de producir insulina, ¿ya? Ese es un tipo de diabetes. El tipo de diabetes tipo 2 es el más frecuente, es el 90% aproximadamente de los tipos de, de los casos de diabetes. Es mucha diferencia. Tiene que ver más que nada con una acción ineficiente de la insulina a nivel periférico, ya que es por esta llamada resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina en general se produce como factores de riesgo en pacientes que tienen obesidad, sobre todo abdominal, sedentarismo, una dieta, digamos, no adecuada, una dieta poco saludable, tabaquismo, etc. Y en este grupo de pacientes, el tratamiento es muy individualizado, va a depender mucho del paciente, ¿ya? Y del equipo tratante. Una diabetes inicial se puede controlar con medicación, ¿ya? Medicamentos no insulínicos que llamamos ahora, que pueden ser vía oral o inyectable. Y generalmente la evolución de la diabetes, cuando tiene mucho tiempo, tienden a requerir un apoyo con insulina, ¿ya? Como extra, porque ya el páncreas como que se va fatigando un poco, entonces necesitan una manito de una insulina extra. Y bueno, la diabetes gestacional, que es la que se manifiesta Durante el embarazo. durante el embarazo. Es bastante común, parece, ¿no? Es ¿Y eso común. se puede prevenir, la diabetes gestacional? 100% sí, con estilo de vida, sobre todo saludable, control de peso, ejercicio, dieta. O sea, no siempre si la mamá tiene diabetes se va a pasar a la guaguita. No en todos los casos, o es más probable. Es que acá hay que hacer la distinción entre la paciente que tenía el diagnóstico previo de diabetes antes del embarazo. ¿Ya? Y hay un tipo de diabetes que se manifiesta En el durante el embarazo. embarazo. Que es la gestacional. Exactamente. Ya, son Sí, diferentes. Son diferentes, sí. Y por lo general la gestacional, evidentemente, después del parto se termina. O hay que también
trabajar, Hay que medicar. trabajar, sí. Claro. Habitualmente el tipo de diabetes gestacional se maneja durante el embarazo con dieta, además, pero con insulina, ya porque es como lo único probado y seguro para la mamá y para el bebé. ¿Y puede tener solamente la guagüita diabetes gestacional y la madre no? Es que la condición de diabetes es de la mamá, no del bebé. Ya. No es que uno le transmite la diabetes al bebé, Pero sino... si ella se alimenta mal durante el embarazo. Claro, lo que pasa con el bebé es que pueden manifestarse distintas, digamos, alteraciones anatómicas. El bebé puede crecer un poquito más grande, cuando el bebé nace eventualmente hay que tener un poquito más de monitorización porque incluso le puede bajar el azúcar. No es que el bebé es diabético, sino que le genera una alteración a nivel metabólico al bebé que también le confiere como mayor control. Oye, y entendiendo, por ejemplo, todo lo que nos explicaba de los tipos de diabetes, de cómo esto va avanzando, ¿en qué minuto, cuál es la propensión, cuáles son las circunstancias que generan que se produzca un pie diabético? Ya. A ver, el tema del pie diabético, en general, se produce con años de evolución de la diabetes. Perfecto. No es que un paciente se diagnostica diabetes como por primera vez, una diabetes que está partiendo y uno parte con el pie diabético. En general no pasa así. Necesariamente tiene que haber una evolución de larga data, quizá de una diabetes que en su momento no fue diagnosticada en forma precoz y el paciente estuvo con diabetes sin saberlo hasta que en verdad empezó a tener síntomas, porque la diabetes que parte es asintomática, eso hay que tenerlo súper importante. Y en el caso del pie, la primera señal es la pérdida de sensibilidad. Exactamente. Ya. El pie diabético al final se produce por una, digamos, una suma de tres cosas, ¿ya? Que una es que el azúcar elevado en la sangre por mucho tiempo daña los nervios periféricos, que son los que nos permiten tener la sensibilidad de tacto, calor, dolor, frío. El segundo daño que produce la diabetes de larga data mal controlada es daño a nivel de las arterias periféricas, que son las arterias, son las que, digamos, conducen la sangre hacia los tejidos para irrigarlos, darles nutrientes. Entonces, en la persona que vive con diabetes, las arterias empiezan a acumular grasa. La pared de la arteria se inflama, se produce grasa, entonces se estrecha. Y al estrecharse el lumen de la pared, entonces le llega menos sangre, menos irrigación, menos nutrientes. Entonces, cuando uno se corta o se hace alguna herida, por eso no cicatriza. Bien. Claro. Es más, yo Cami, te conté un caso porque yo me operé hace menos de 6 meses y conocí un caso de una persona que tenía pie diabético. ¿Ya? Tenía poca sensibilidad y él acostumbraba a, después de la ducha, secarse los pies con secador. ¿Ya? Y en un minuto se estaba secando los pies y lo llaman por teléfono. Y dejó el secador en el piso, se puso a hablar 20, 30 minutos, no se dio cuenta de nada. Cuando miré hacia abajo, se había quemado el pie. Sí. Y él no sintió absolutamente nada. Y eso le implicó estar internado casi un mes en el hospital. 100%. Ese es uno de los mayores, digamos, complicaciones que uno intenta evitar. Porque, como muy bien dijo, cuando uno pierde la sensibilidad, no tenemos este reflejo como de... Claro, de reaccionar. De reacción. Del dolor. Exactamente, porque a uno le duele, uno retira. Entonces, la persona no tiene dolor. Entonces, sea con secador de pelo, sea en invierno con los guateros, con los calefactores, que uno para mantenerse calientito los tiene muy cerca, pero el paciente está ahí, no se da cuenta y se quema. O cuando anda a pies descalzo, no se da cuando cuenta. anda a pies descalzo, perfectamente. O que tenga algo en el zapato, entonces como que suma de cosas. Y es común, porque acá tenemos otro caso muy emblemático, que es el del cantante ya fallecido, Salo Reyes. Salo Reyes sufrió pie diabético y en su minuto se atendía en el Instituto de la Herida, que está ahí en la avenida Rancagua, que es ¿Qué bastante especialista para? Claro, y se contaba de que, claro, muchas veces él vivía episodios de rabia y se autoprovocaba lesiones. Entonces era muy difícil seguirlo como paciente. Eso fue una ¿Cómo excepción. se autoprovocaba lesiones? Claro, le dio rabia a esto y en vez de cuidarse el pie se andaba pegando patadas contra la muralla. ¿Me entiendes? Sí. Debe haber un porcentaje de ese tipo de pacientes, debe ser complejo también el poder manejar una situación donde no hay los cuidados adecuados. Es cierto. De hecho, la carga que le conlleva a un paciente el diagnóstico de diabetes es muy importante y es algo que muchas veces los mismos colegas no dimensionamos cuando damos el diagnóstico, porque uno da el diagnóstico, para uno es el día a día. Claro. Hay mucho diabético, pero es una mochila que uno le pasa al paciente porque viene con mucho estigma esta enfermedad.
Entonces, el paciente lo ve casi como una sentencia de muerte. Y la verdad es que nosotros como atención primaria, nuestra meta es desmitificar esto. ¿Ya? Porque una diabetes bien controlada puede el paciente... O sea, se puede tener una vida normal, controlando bien la enfermedad. No se debiera llegar, si uno se cuida bien, se toma los medicamentos, al pie diabético. Exactamente. Pero lo importante también es la prevención previa. Y, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer ya nosotros? Exámenes de sangre que te diga tu nivel, cada cuánto tiempo. El azúcar en la sangre, claro. Exámenes generales, básicamente, ¿no? ¿Cómo se...? Porque buena pregunta tuya, porque por lo general... ¿Cómo se detecta esta enfermedad? Porque yo me imagino que hay gente que no tiene idea. Claro. Lo mandan a hacer una serie de exámenes de sangre y de repente, ¡pum!, aparece, ¿no? Sí, perfecto. Ahí el diagnóstico de diabetes, como conversábamos anteriormente, parte asintomático. Entonces, aquí es muy importante que la población tenga muy incorporado el hecho de ir a hacerse su chequeo anual, ¿ya? Sobre todo pacientes que tienen factores de riesgo, mayor de 45 años, antecedente familiar de primer grado de diabetes, o sea, padres, hermanos con diabetes. Eso es como una enfermedad que por lo general tiene patrones heredables, ¿no? Sí, es como multifactorial. No es que solo, digamos, la genética juega un factor, sino que es la genética, no hago ejercicio, como mal, fumo, me hago hipertenso, aumento de peso, entonces como suma de cosas para que se manifieste la enfermedad. Sí, no sé, solo que te interrumpo, por ejemplo, mi abuelo tiene diabetes, mi papá tiene diabetes, claro. Y yo nunca he tenido, la verdad, o sea, los últimos exámenes dicen que no, pero yo igual me cuido, claro. Pero por eso, ando preocupada del pinchazo, de los exámenes y todo frecuentemente, porque claro, igual... o lo que pasó con mi abuela, que te acordás que ya lo conversamos, mi abuela tiene 95 años, los cumple ahora, y tiene diabetes. Entonces, hace un par de semanas, me llamó mi hermano y me dijo, ¿sabes qué? Prepárate, mi abuela no anda bien, anda decaída, y yo creo que se viene a la mala. Y mi mamá, que es su cuidadora, le llega al doctor, ella es insulino dependiente, y le dice, no, lo que pasa es que le avanzó la enfermedad y ya esta cantidad de insulina no es suficiente, comentarle, le vamos a complementar con estos remedios, y ahora anda impecable. Sí, de todas maneras. Y es más, ha perdido como 15 kilos de peso. Quedó como nueva. Sí, está como nueva, con 94 años. Eso, muy bien. Es que la diabetes y los niveles de azúcar en la sangre es impresionante. ¿Cómo afectan el funcionamiento del cuerpo en general? 100%. De hecho, perdón, volviendo un poco a la pregunta del diagnóstico, entonces, es un examen de sangre, ¿ya? En general, nos fijamos en tres laboratorios que medimos en sangre. Uno es la muy conocida glicemia en ayunas, ¿cierto? Nivel de azúcar en la sangre en ayunas. El segundo es una carga de azúcar que damos al paciente. Cuando está un poquito alto el nivel de azúcar, se le da una carga de azúcar al paciente y después de 2 horas se controla de nuevo a ver cuánto es lo que subió. Es como para ver cómo reacciona el cuerpo de esa persona ante una carga de azúcar. Y la tercera es un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Y este examen es súper importante porque nos sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y este parámetro es el que los pacientes llaman el famoso acusete, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos da una visión general de cómo estuvo el control del azúcar en la sangre del paciente los últimos 3 meses. Entonces nos da, es como un promedio que se hace y nos da un valor en porcentaje. Y ahí nos dice, con eso podemos diagnosticar si es más de 6.5%, ok, diabético, más necesitamos también otro parámetro para confirmar el diagnóstico, pero nos sirve para el seguimiento. O sea, esos son los exámenes para uno realmente saber el estado que tiene, claro, no solo porque uno se hace el azúcar, el de la glicemia. Sí. Solamente eso y uno dice, ya estoy regio. Claro. Entonces, y eso en tu centro, en Dizal, lo hacen completo, tú vas y te hacen todo. Para descartar todo de una, porque la verdad que uno cree que con uno está. Y es más, cuando uno va al Centro de Salud Padre Orellana, lo hacen y lo hacen gratis. ¿En serio? Sí, claro, exactamente. Sí. Con copago, cero. Y eso es muy bueno. Sí, la verdad que para prevenir. ¿Y ese examen cada cuánto tiempo tienes que hacer? Porque imagino que, bueno, si te pones a cambiar todos tus hábitos alimenticios de un día para otro, puede estar altamente modificado, pero una vez al año, cada 6 meses, cada 3 meses. Eso va a depender de qué valor nos salga la primera vez. Pero anualmente al menos, y según ese resultado, el médico va a tomar la decisión en el fondo individualizada de decir, ok, tratamiento, dieta, ejercicio, control en 3 meses, 6 meses, dependiendo mucho del paciente y factores de riesgo, carga de enfermedad. Claro, pero al menos un anual. Cambiar la alimentación y todo aquello. Pero, doctora, muy interesante también todo lo que ha entregado. Sí. Por supuesto que le invitamos nuevamente y le damos este aplauso a la doctora Malte Salgueiro, médico internista
de la Dirección de Salud de Santiago. Muchas gracias que le vaya a ustedes bien, ¿eh? por la invitación Gracias, y por el sí. espacio. Claro que sí. Gracias. Y nosotros nos vamos a ver al Vamos, corte. Queda volvemos, mucho más acá en la 11. Volvemos en un ratito, pero chiquitito, chiquitito.